Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es miércoles 14 de septiembre del 2022. Son las 5:46 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 6:46 de la mañana, hora de Buenos Aires. Vamos a comenzar el briefing de hoy analizando el cierre de mercados del día de ayer, comenzando con la volatilidad. La volatilidad ayer se despertó violentamente, subió el 14,24%, básicamente CPI, Consumer Price Index, dio 0,1% arriba de lo que se estaba esperando. Y eso de alguna manera fue del 0,1 cuando se esperaba una baja del 0,1 y la inflación proyectada de 8,1 anual pasó a ser 8,3. De todas maneras, es más bajo que lo que había sido calculado en los meses de mayo y junio. Bueno, esto generó una reacción extremadamente volátil por parte de los mercados que aumentaron la volatilidad y por ende generaron caída en los mercados. Fíjense que este 14% aproximadamente cerró arriba de la EMA 8, de la SMA de 200 y produce una reacción violenta del MACD. Como era de esperar, los índices reaccionaron muy negativamente, comenzando con SPY, que produjo una caída del 4,35%. Es una caída fulminante realmente, ¿no? Triple Q, donde la caída fue del 5,48%, una de las peores caídas que hemos tenido, con muchísimo volumen también, ¿eh? Y de alguna manera se acercó al mínimo que había alcanzado el mercado en los últimos días, específicamente por allí, por el 6 de septiembre de este mes. En la misma línea, el resto de los mercados, vamos a ver los resultados de las empresas industriales que bajaron el 3,96% en la misma condición prácticamente. Fíjense que el mínimo que tocó el Dow Jones fue de 310,83 contra 310,93 que fue el de 6 de septiembre. Es decir, que incluso tocó un mínimo más bajo en el caso del Dow Jones. En el caso de Russell 2000 y WM, la caída no fue tan mala, 3,91, y básicamente podríamos hablar de un lower high, que en una de esas le permite al mercado recuperarse. Recuerden que el día de hoy, a las 8:30 de la mañana, hora del este, en aproximadamente unas 2 horas y media, se publica el PPI, el Price Producer Index, que es el índice de precio del productor. Está fogoneado, obviamente, la inflación mundial por el precio de los commodities, específicamente el petróleo, aunque ayer bajó 0,50 con un doji, cerró arriba de la EMA 8 y con soporte en la SMA de 200. Sigue en curso el Dead Cross, el cruce de la SMA de 50 sobre la de 200. En el caso del gas natural, subió 0,41% arriba. El tema del gas no tiene solución específicamente para países de la Unión Europea. Fíjense que sigue en curso la formación hombro, cabeza, hombro, en donde termine de formarse el hombro derecho es probable que haya un desplome. Vamos a ver si este desarrollo puede ser de alguna utilidad para el mercado. En lo que se refiere a la evolución de los metales preciosos, el oro bajó ayer el 1,30%, prácticamente alcanzando los mínimos del 20 de julio de este año. En lo que se refiere a la plata, más o menos en la misma tónica, en este caso con una baja del 1,87%. Las criptomonedas, obviamente muy afectadas, muy sensibles a la evolución del Nasdaq. La caída que tuvieron ayer fue tremenda, cayó prácticamente a los $20.000, esta mañana rebotando un 0,82% arriba, con un rebote favorable que en este momento se está viendo en los mercados específicamente del Nasdaq. Ethereum esta mañana también unos 77 arriba después de la fulminante caída del día de ayer. Anda en los $1.600 esta mañana. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con el rendimiento de los bonos a 10 años esta mañana.
un desarrollo enorme, 1,78% arriba, ya está en 3,4 y fíjense que prácticamente casi alcanzó el máximo del 14 de junio de este año, donde tuvo su mayor expresión. Esto claramente lo que anuncia es a los gritos un pedido de intervención a la Reserva Federal para corregir el problema que sistemáticamente aparece de la inversión del rendimiento de los bonos a 5 versus 30 años. No puede ser que el rendimiento de los bonos a 5 años sea más alto que el de 30. Es una patología que lo que indica es, o de alguna manera hace prever que el inicio de una recesión es casi inminente. En lo que se refiere a la evolución de las megacaps, Amazon, muy lastimada, 7% abajo, cerrando debajo la S&P 50. En todas las megacaps que dependen su flujo de fondo de los descuentos de tasa, se ven muy afectadas. En este caso, 9,37 abajo Meta, y claramente fíjense que alcanzó los mínimos, incluso por debajo de los que había logrado el 22 de junio de este año, lo cual es una pésima noticia. Netflix, con una caída del 7,78, rompió la S&P 50, abortando el inicio del rounded bottom breakout, en la misma línea del resto de las megacaps. Microsoft, con una caída del 5,50%, también bajando por debajo de los mínimos que había logrado el 6 de septiembre de este año. Google, con una caída del 5,9%, fíjense, alcanzando los mínimos que alcanzó en julio de este año. No llegó a ser tan bajo como el de 24 de mayo, pero va en el mismo camino. En el caso de Apple, por ejemplo, la caída fue del 5,37%, y en ese sentido prácticamente todo el mercado. Tesla, en el día de ayer, con una subida, perdón, con una bajada del 4,04%, y en la misma tónica todos los autos eléctricos con la misma suerte. En el caso de Lucid, la baja fue del 2,72%, cerrando ligeramente arriba de la EMA 8. Los autos eléctricos chinos NIO, con una suba del 1,01%. En el caso de las empresas argentinas, el día de ayer, con una baja del 3,84%, haciendo un pullback sobre la EMA 8. Vamos a ver si se queda ahí o lo sigue perforando. En el caso de YPF, que estaba muy exuberante, fíjense que ayer llegó a subir el 1,29% en un rally que es imparable, y básicamente tiene más que ver con la situación económico-política de la Argentina que otra cosa. Fíjense, Petrobras, el camino que está siguiendo, o Chevron, por ejemplo, con una baja del 1,9%. Vamos a ver ahora cómo está afectando esto, por ejemplo, el sector de los microchips. El día de ayer fue muy malo, 18% abajo. También empresas que son de capital intensivo, muy, muy lastimadas. Vamos a ver el sector biotecnológico, LABU, con una baja del 15,35%. Por eso les digo que ha estado muy, muy afectado todo el mercado. En lo que se refiere, por ejemplo, a las utilities XLU, ayer bajaron el 2,66%, las staples con un movimiento del 3,34% abajo. Bueno, vamos a ver esta mañana qué es lo que está pasando en este momento con los mercados de futuros para poder inferir el comportamiento en el día de hoy. La volatilidad está ligeramente abajo esta mañana, un 0,32, pero fíjense en qué valores, 26,66, es una barbaridad. T2122, 4 Weeks New High New Low, fíjense que prácticamente estrellándose. La vela que hizo ayer, la volatilidad fue impresionante, y eso generó una caída de casi 700 puntos en el Nasdaq. De todas maneras, fíjense que el dato positivo fue que encontró soporte
en la línea de Fibonacci del 61%, y eso de alguna manera puede, de alguna forma, darnos la pauta que si se toma como soporte, tal vez rebote y vuelva a ascender. Ujú. En lo que se refiere a la semana, el RSI Stochastic está tratando de iniciar un ciclo desde cero. Vamos a ver si lo logra. En cualquier caso, fíjense que la vela del día está por debajo del Volatility Stop, del Trendinator y también de la EMA 3 y la EMA 8. O sea, están en un patrón de falla confirmada, la misma condición en la semana, con lo cual eh, está problemático. Vamos a ver cómo se está comportando en los time frames más breves para poder inferir su comportamiento. Fíjense que en el caso de las 4 horas, el Nasdaq está iniciando un ciclo desde cero, ¿no? Y de alguna manera eso le da alguna fortaleza para la apertura. Veremos si esto es cierto, aunque de todas maneras debajo del Volatility Stop y del Trendinator de las 4 horas. El RSI Stochastic en la hora está exuberante, con lo cual para una marcación que está arriba de 70, lo que corresponde hacer es revertir al time frame superior para ver en qué dirección va. De todas maneras, fíjense que en la hora se está viendo fragilidad todavía en los time frames superiores, aunque en las 4 horas, pese a la volatilidad de corto plazo, no se ve tan mal. Vamos a ver cómo continúa esto, y si el PPI da mal, bueno, básicamente el mercado yo creo que va a seguir bajando. Pero si el PPI da en los valores que se preestableció, todavía existe alguna suerte de recomposición. Lo que sí me gustaría compartir con ustedes es la evolución del CPC, que básicamente es el índice que mide la relación de put calls. Y fíjense que está en 1,15. 1,15 significa que hay mucha más gente operando puts que calls, y eso es una versión bajista del mercado del mediano plazo, así que mucho cuidado con eso, ¿no? En general, la gente que opera opciones es la mejor informada del mercado. En el caso de Standard Poor's, la suba es de 19 puntos esta mañana, el resto las mismas consideraciones del mercado hechas para el Nasdaq. Lo que sí quería compartir con ustedes, fíjense lo que está ocurriendo con la volatilidad, en el sentido que hizo un patrón que Stephen Bigelow lo denominó best friend, y que básicamente es cuando ocurre un doji y en la vela siguiente se produce un desarrollo que cruza la EMA 8 y cierra por encima de la EMA 8. Ese tipo de patrón se llama best friend y es un patrón alcista, o sea, la volatilidad llegó para mantenerse alta, así que mucho cuidado con eso. Con estas volatilidades tan elevadas, lo que es esperable, patrones de pop-up and drop. Fíjense que T21-22 hizo un pullback descomunal y volvió a ponerse completamente sobrevendido con la corrección violenta que hizo el mercado en el día de ayer. Así que no hay earnings que cambien la versión. El mercado va a estar expectante sobre la publicación del PPI para el día de hoy a las 8:30 de la mañana, hora del este. Fíjense, Russell 2000, 8 puntos arriba esta mañana. Dow Jones, 113 puntos arriba, en las mismas consideraciones que para el resto de los mercados. Recuerden, con este nivel de volatilidad es esperable patrones de pop-up and drop, así que mucho cuidado. El mercado está apto para quienes saben operar en day trading. Para swing trading está extremadamente peligroso. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal. Muchas gracias.